permitís hacerte una pregunta que nunca te hice? Porque es como un penal lo que voy a hacer. ¿Me permitís? Prepárate, amado. Me arrodillo. No, arrodillate como el loco Gatti y atajalo. Vos que venís más de la escuela clásica en términos económicos, ¿en qué momento das el quiebre? ¿En qué momento interno das el quiebre a posiciones más heterodoxas, de alguna manera? Vamos a decirlo en términos brutales, más de posiciones, porque estudiaste en el SEMA, ¿no? Que es una escuela más clásica, más ortodoxa, tu formación académica, ¿no? Sí, no sí. Estoy hablando en términos de políticos. ¿En qué momento das el quiebre, Amado? Y mira, para mí, yo soy de Mar del Plata. Cuando vine acá, empecé a trabajar en ANSES, fue entrar en otra cosmovisión y enseñando justamente comercio internacional en una clase, dije, ¿qué estoy diciendo? Todo esto es un disparate lo que estoy diciendo. Estaba haciendo en el pizarrón los gráficos de las ventajas del libre comercio. Wow. Y fue como un shock así, ¿no? Y dije, bueno... Porque, a ver, ¿qué de las ventajas del libre comercio dijiste? No, acá estoy contando algo que... En ese momento lo que dije que estoy diciendo, pero después cuando estuve razonando sobre el asunto, es que es un hermosísimo, bellísimo aparato aritmético, geométrico, que no tiene nada que ver con el funcionamiento del mundo, ni de las naciones, ni de las personas. Y me parece que todo lo que la economía, digamos, que se enseña, que se dice que es economía... En ciencia se distingue entre ciencia positiva y ciencia normativa. Positiva es aquella que, según se dice, funciona así, el mundo funciona así. Y normativa sería aquella que da prescripciones para que distintas visiones puedan lograr lo que pretenden. Pero yo hoy estoy convencido que todo lo que se enseña como teoría positiva, es decir, el mundo funciona así, en realidad es un disfraz ideológico para lo que pretenden las clases dominantes de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, cuando se enseña teoría de los precios, se enseña los precios, oferta, demanda y la libertad de los actores que toman decisiones. Ahora, en un momento dicen, bueno, ahora vamos a ver las fallas del mercado, que son los problemas digamos, de diferencia de poder, los monopolios, y los problemas de información asimétrica, o sea, cuando los que ofrecen tienen más información que los que demandan o viceversa, o cuando hay externalidades, que sería cuando las acciones que se toman tienen efecto sobre alguna otra cuestión que no se puede medir en precio. Y claro, vos fijate, ya ahí está definido, lo llaman falla de mercado, en realidad son fallas de la teoría, no falla del mercado. Pero si se presenta al revés, pareciera que lo que es el funcionamiento del libre mercado, y estas son algunas fallas. Resulta que cuando uno mira la realidad, en casi todos lados o hay diferencia de poder, monopolio, monopsonio, oligopolio, o hay problemas de asignación de información asimétrica, o hay externalidades. Entonces, lo que se presenta como libre mercado en realidad no es el funcionamiento, sino lo que ese sistema pretende que debería ser. Y ahí está, digamos, la universidad como maquinaria de sostenimiento de la visión de la clase dominante, ¿no? Porque la verdad es que uno va a la facultad, aprende todo esto, 5 años, 2 años de posgrado, algunos incluso tienen la posibilidad de hacer doctorado, y vamos repitiendo estas cuestiones que si en algún momento no haces un clic, la repetís como loro. Y nobleza obliga, lo hablábamos hace algunos días atrás, la subjetividad neoliberal está en muchos sectores, ¿no? En muchos funcionarios, incluso del actual gobierno, hay que decir, ¿no? Es la subjetividad dominante. Por ejemplo, en el tratamiento de la cuenca del río Paraná, en lo llamada hidrovía, cuando Mario Meoni dice yo no veo soberanía en mover un pedazo de arena de un lugar a otro, es muy parecido a lo que decía Roberto Dromi en los 90, ¿no? Claro. Exactamente. Es una expresión desafortunada, muy desafortunada. O es lo mismo que decía Bernardo Neustadt, ¿se acuerda cuando Neustadt, que era
con los teléfonos. ¿Te acordás que Erneusta agarraba el teléfono y decía yo no veo la soberanía acá? Cuando bregaba por la privatización de Entel. Vamos a sumarlo a Artemio. Mirá. Muy interesante lo que plantea Amado, muy interesante. Y me parece que, bueno, obviamente concuerdo 100%. Pero vos sabés que con respecto a lo que decís, Daniel, de que en el gobierno también hay retazo del discurso neoliberal. Bueno, un discurso para convertirse en hegemónico siempre toma retazos del que antagoniza. Roca ya decía, yo tengo mis ribetes federales, cuando propuso el proyecto unitario. Acá está el profe, no me va a dejar mentir. Sí. Siempre coqueteó con el discurso federal, no es que lo niegan. Por eso que es mucho más peligroso un populista puesto a neoliberal, el caso de Menem, que un neoliberal crudo, el caso de Macri, el caso de el neoliberalismo duro, que efectivamente tiene menos recursos para poder intervenir sobre sectores que teóricamente pueden adversar con el discurso dominante. Yo creo que el problema del oficialismo es que los retazos de discurso neoliberal que ahí coexisten, y todos somos testigos de que eso pasa, es ridículo negarlo, porque sería un absurdo, y no lo vamos a hacer desde este programa, que nos propusimos decir lo que efectivamente vemos, no lo que pasa, lo que por lo menos nosotros buenamente vemos. Sabemos que es mucho más complejo discursiar o poner en práctica el neoliberalismo desde un proyecto popular democrático, malversando la tradición popular democrática, que desde el neoliberalismo más puro y duro. Por eso que a mí me preocupa tanto la hegemonía o la permanencia de discursos neoliberales dentro del propio oficialismo. Dentro de Juntos por el Cambio me preocupa menos, te soy sincero. O sea, creo que tienen menos capacidad de intervención y de involucrar a sectores que teóricamente pueden adversar con el discurso neoliberal y que son normalmente son las víctimas de este proyecto. Pero dentro del oficialismo la coexistencia de retazo del neoliberalismo es muy grave, es muy preocupante, y quitarle valor o quitarle volumen a ese mecanismo me parece que es un problema severo. No puede haber dentro del Frente de Todos una hegemonía de los sectores que piensan en clave neoliberal, porque algo muy malo sucedería con el proyecto popular democrático. Mirá, esto que está diciendo Artemio, ¿no? Para que veamos la potencia de ese fenómeno y que no es idiosincrático de la Argentina. Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher cuál era su principal logro político, Margaret Thatcher, una de las que, digamos, impuso el neoliberalismo en el mundo desde Inglaterra junto con Ronald Reagan de Estados Unidos. Cuando le preguntaron cuál era su principal logro político, dijo el gobierno de Tony Blair. Es decir, que un poco en tono de burla, ella estaba expresando esto que dice Artemio, que el gobierno laborista que la sucedió estaba siguiendo las mismas políticas neoliberales que ella. Y te diría que Reagan podría decir lo mismo de Obama, o de Clinton, ¿no? El gobierno de Clinton, lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo progre. O sea que el tronco de las políticas son neoliberales, pero en algunas cuestiones de género o de discurso aparentan ser populares. Sí, la figura de Nancy Fraser, ¿no? Como liberal progresismo, ¿no? Exacto. Exactamente. 11:34, estamos en el conversatorio. Vamos a ver si podemos poner la columna del profe. Vamos a arrancar con el tema que trajo Artemio, si les parece. Amado dijo que quiere hablar sobre la situación, sobre la relevancia de China en la Argentina y en la región. Pero Artemio, vos traes una pregunta que me parece que vas a intentar desplegar como pregunta y tratar de responder, es ¿cómo vota la clase media baja y cómo vota la clase media media, Artemio? Claro. Bueno, vos viste, Daniel, Amado, profe, que y la gran incógnita para los consultores, para la patria consultora, los opinólogos, los analistas políticos, es cómo va a votar ese 30% de ciudadanos que no forman parte de los núcleos duros de las dos coaliciones que polarizan hoy el escenario electoral. Y esa es la gran discusión. Estos son sectores medios bajos, que van entre el tercer decil y el sexto decil de ingresos, que captan en total el 24% del ingreso total, mientras el 10% más rico capta el 32%, hay que decirlo, hoy en Argentina estamos en esa situación, y que tienen como modalidad fundamental de ingreso familiar el salario. Y normalmente la decisión de voto de estos sectores tan estratégicos para terminar dirimiendo una compulsa electoral son las condiciones socioeconómicas. O sea, el clima electoral se constituye sobre la fecha de elecciones
y la determinación de voto de estos sectores está vinculado a las condiciones socioeconómicas y fundamentalmente a cómo le fue en términos de ingresos familiares y condiciones materiales de existencia con respecto a las expectativas que tenían y a las promesas del gobierno de turno. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que en Argentina el ritmo de recuperación económica no está siendo suficiente para que estos sectores observen mejoras en la vida cotidiana y mejoras de las condiciones socioeconómicas. De hecho, el crecimiento hasta ahora incipiente, pero que yo creo que este año se va a producir, me parece que así como es heterogéneo por sectores productivos el crecimiento económico, es heterogéneo por clases sociales los beneficios del crecimiento económico. Y yo creo que los sectores medios y medios bajos no están percibiendo las mejoras que efectivamente el crecimiento económico, por el patrón distributivo tan inequitativo, ¿no? O sea que efectivamente eso está sucediendo. En la base de todo este fenómeno está la inequidad distributiva. Y yo creo que el gobierno enfrenta una coyuntura electoral estratégica, muy central, donde el voto decisivo de sectores medios y medios bajos, que no están cooptados o no están intervenidos por el sector, por el sistema de transferencia de ingresos vía planes sociales u otros mecanismos que tiene el gobierno disponible para los sectores populares, son sectores que están en ese sentido huérfanos de protección social. Yo creo que ese voto tan decisivo, ese 30% de sectores medios bajos y sectores medios que finalmente van a contribuir a definir la elección, basa su decisión de voto en cuestiones socioeconómicas muy concretas que hoy lamentablemente todavía no están visibilizados y no están a la orden del día cuando analizamos el comportamiento de distintos indicadores sociales: pobreza, desempleo, distribución del ingreso, nivel salarial. Una buena medida de lo que va a suceder, lo comentamos en la columna de esta semana en Siempre Soy, va a ser cómo reacciona el gobierno frente a la actualización del salario mínimo vital y móvil que tiene pendiente ahora en los últimos días de abril. Esa actualización de ninguna manera puede estar por debajo del 50% para cumplir con la promesa electoral de que el gobierno pretende que los ingresos familiares evolucionen sobre la inflación. Y para los sectores medios, el salario mínimo vital y móvil, sobre todo los medios bajos, es clave. Por lo tanto, vamos a comenzar a observar qué va a pasar en términos electorales con este segmento estratégico de la población, de acuerdo a cómo se vayan resolviendo puntualmente problemas específicos de ingreso para las familias. Y me parece que el comienzo para observar qué es lo que sucede realmente con las promesas del gobierno de que los salarios evolucionen por sobre la inflación, va a ser la mesa de salario mínimo vital y móvil, que a mi juicio tiene que estar pensando una actualización por arriba del 50%, por arriba del 32%. ¿Eso se define cuándo, Artemio? Creo que a fines de abril. Mirá, creo que la mesa la integra un sector por parte del gobierno, otro sector por parte de las empresas y otro sector por parte de los gremios. Creo que uno de los que está incorporado a esa mesa es Hugo Yasky, por parte de los gremios. Así que sería... Hoy el salario mínimo está en 20 lucas, ¿no? Sí, 21.600 pesos. Sí, tendrían que llevarlo a 30.000. 21.600, muy bajo, muy bajo. 32.000 pesos, profe, para estar en línea con la inflación. Pero si la promesa de estar por sobre la inflación se cumple, tendríamos que hablar de un salario mínimo que va a estar 2 o 3 puntos por arriba de eso. Yo no podés arriesgar una cifra, pero nunca por abajo de los 32.000 pesos. Eso me parece una actualización probable. Vamos a pararnos sobre ese punto, también, Amado, ¿no? Porque, yo te diría que es central todo lo que dijo Artemio, y tenés dos contracaras que agregarle a eso para encarar este año, digamos, no solo el proceso electoral, sino la vida de nuestros compatriotas. Claro. ¿Qué haces con aquellos que no tienen trabajo? ¿Cómo complementar los ingresos? Para mí la interrupción del IFE ha sido un disparate. Creo que el presidente está tomando medidas en ese sentido, como el bono de 15.000 que anunció. Me parece que es una gran reacción. Pero el otro punto que no se puede dejar de lado es qué sucede con los precios. Y en este sentido, no pueden permitir que haya ningún aumento de ningún servicio público, ni cuestiones como la salud en esta circunstancia de pandemia, además de los precios de la canasta básica, ¿no? ¿Puedo meter una opinión muy tímidamente? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Artemio, también con lo que dice Amado, pero
por la dinámica que venimos llevando en el último año y medio, veo muy difícil que otorguen un aumento del 50% del salario mínimo, y también veo difícil medidas radicales para frenar los aumentos de precios. No es que no lo desee, lo quiero con... Bueno, si son radicales sale mal. Radicalizadas. Ahí está. Ustedes, más allá de que están señalando un diagnóstico, ¿ven posible un cambio de la actitud y la dinámica que se lleva hasta ahora tan fuerte? Yo por un lado te diría que el presidente viene marcando que el salario le tiene que ganar la inflación desde antes de comenzar el gobierno. Entonces, bueno, él irá haciendo los ajustes en su sistema, en su equipo, para que esto suceda, porque hasta hoy no está sucediendo. No está sucediendo. En eso el profe tiene razón. Lo que estamos viendo no parece indicar ese camino. Ahora, un aumento del 50% del salario mínimo vital y móvil, y me refiero a esto porque si no son discusiones muy abstractas, que tiene que mejorar esto, que tenemos que ir por... Hay cosas concretas, esta es una, porque el salario mínimo vital y móvil coordina jubilaciones, pensiones, planes de empleo, o sea, es muy importante, es un valor de referencia en la economía muy, muy central, con efectos sociales muy contundentes. Ahora, ¿por qué pedimos 50%? ¿Por qué hablamos de 50%? Bueno, el salario mínimo fue actualizado el 28% en la última actualización, con una inflación de 36.1. Ahí tenés 8 puntos de caída en el poder adquisitivo real con respecto a la inflación. Y luego tenemos una inflación punta a punta de 42 puntos. Cuando se discuta el salario, entre la pérdida de poder adquisitivo y la inflación realmente existente, punta a punta, estamos en 50 puntos de actualización. Es evidente que tiene que pasar una actualización de esas cargas. Les digo, el salario mínimo, que va a arrastrar las jubilaciones mínimas, pensiones mínimas, tiene que estar por arriba de los 30.000 pesos, que es la mitad del valor de una canasta de pobreza. Eso es lo que estoy diciendo. Estamos hablando como una barbaridad. El incremento de un precio muy importante de la economía, a mi juicio, cuando en realidad se ubica todavía en situaciones de no permitir al hogar que recibe un salario mínimo vital y móvil superar la línea de pobreza. Apenas va a superar la línea de indigencia si se coloca en 32.000 pesos. O sea, estamos hablando de pisos realmente increíblemente bajos de ingresos familiares. Y nos parece, y yo comparto con el profe, no parece ser que el camino que transitamos hasta ahora desemboque en una suba del 50% de ningún... de hecho, ni las paritarias están pidiendo esa actualización para los salarios de distintos sectores, y el salario mínimo es la excepción. Bueno, vamos a cambiar de tema. Lo tenemos ahí, Amado. Amado, a ver, la cuestión geoestratégica, vacunas, bueno, ha fracasado, por lo menos hasta ahora, hay que decir, no se está cumpliendo, incluso lo que nos dijo a nosotros Bisotti, también lo que nos dijo a nosotros Cecilia Nicolini, que a mitad de este mes o en la tercera semana del mes de abril estarían llegando las vacunas de AstraZeneca. Está la cuestión ahí ahora con el laboratorio Richmond para el fraccionamiento aquí en la Argentina de las vacunas Sputnik. Y mientras tanto está un contrato que se está más o menos cumpliendo en términos con la provisión de vacunas de origen chino. Pero más o menos vemos a los 3 países más importantes de la Tierra, Rusia, China y Estados Unidos, y el otro conglomerado regional, en este caso es Europa, la Comunidad Europea, con Alemania y con Francia como locomotoras, como las grandes, los grandes polos de poder del mundo. Y de China, ¿cuál es la oportunidad de China para la Argentina, Amado? Y ya que tocaste el tema de vacunas, Daniel, yo lo primero que quería decir es que vos fijate cómo cuando hay un ambiente propicio para que haya inversión, y estoy hablando de hace 10 años, cuando el laboratorio Richmond produjo una planta, bueno, hoy está viendo el resultado de eso, ¿no? La macroeconomía permitió que hubiera inversión, y no fue la macroeconomía de Macri, sino la de CFK. Y hoy tenés un laboratorio de pie capaz de producir vacunas. Ahora, también veamos cómo es esto, ¿no? La importancia de los estados, porque vos tenés la vacuna rusa que viene de un esfuerzo estatal de investigación, desarrollo y producción, y el Estado argentino como comprador de las vacunas en Argentina. Entonces, cuando se habla de la actividad empresarial,
Por supuesto que es importante la creatividad, la inversión, el riesgo, pero el verdadero entorno positivo para los negocios lo da el esfuerzo de los estados, que en definitiva no es ni más ni menos que el esfuerzo de los pueblos como colectivos y no de individuos sueltos, ¿no? Entonces me parece importante señalar esto. Y en términos de China, yo sé que estamos metidos en el tema de la pandemia, es casi un monotema y está bien que así sea, pero yo quería compartir una pequeña anécdota. Cuando Cristina dejó el gobierno el 9 de diciembre de 2015, en Argentina estaba en marcha 2 centrales hidroeléctricas, que hacía décadas que no había inversiones de este tipo en Argentina, las represas Néstor Kirchner y Zepernik en la provincia de Santa Cruz, una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares para generar energía limpia. Bueno, eso se hizo en el marco de una licitación que fue ganada por un consorcio en el cual fundamentalmente eran capitales y empresas chinas y una empresa argentina, Electroingeniería. Después vino Macri con su cuento de la inversión, la lluvia de inversiones, el ser amigable con los mercados y en el medio regalarle a los fondos buitre, porque ya nos olvidamos de todo lo que pasó. Le regalaron a los fondos buitre más de lo que pedían, le regalaron a los mercados tasas de interés que jamás esperaban tener, le regalaron el bono a 100 años, es decir, Macri convirtió a la Argentina en un casino. Ahora, con todo ese ambiente, entre comillas, amigable para los negocios, después de 4 años de Macri, ¿sabés cuál era la única obra pública de envergadura en la República Argentina? ¿Saben cuál? Las represas Kirchner y Zepernik. O sea, no hubo una sola inversión en la economía real con todo ese regalo que se le hizo al sistema financiero. Entonces yo creo que a esta altura del debate tenemos que usar la experiencia como parte del aprendizaje y entender que Argentina, a través de Wall Street, a través del mercado financiero, no va a tener ninguna inversión relevante que le sirva a la República Argentina y a su población. Ninguna, como lo vimos en los 4 años de Macri. Y entonces, en esta etapa de nuestra historia, comprender la importancia central que tiene la complementariedad con China. Por supuesto que Brasil es nuestro complementario permanente y más allá del gobierno que tenga hay que buscar las formas de sostener esa relación. Pero la particularidad de tener complementariedad con la potencia emergente que irrumpió, digamos, en una forma casi inesperada, y hoy es la economía más grande del mundo. Te voy a hacer una pregunta, digamos. ¿No existe riesgo de replicar la misma situación que se vivió con el Imperio Británico a fines del XIX, a principios del siglo XX, de ser proveedores de materias primas, de primarizar la economía, de la economía extractivista? Porque gran parte de las inversiones chinas están destinadas, si se quieren, al dispositivo agroexportador, digamos, ¿no? Pensado, digamos, en función de los intereses estratégicos de China y no necesariamente quizás de los intereses estratégicos de la Argentina. Te lo planteo a modo de mirada crítica, Amado. Por supuesto que ese riesgo existe y depende de las decisiones que toma Argentina. Ahora, vos en política no se hace en el vacío. Tenés que medir contra qué alternativa digamos, tomás una decisión. La alternativa es la decisión que tomó Macri, de alinearse con Estados Unidos, con Europa y destruir la Argentina. Entonces, por supuesto que una política de complementariedad con China tiene riesgos, bueno, tenés que ocupar tu lugar. Pero yo te diría que tiene algunas cuestiones centrales. Por ejemplo, en el tema energético. Ya está funcionando la obra de las represas Kirchner-Zepernik. Pero tenemos listo para avanzar, y no se está avanzando, la cuarta, que sería la quinta en realidad, central nuclear, la Atucha 3, una inversión del orden de los 2.000 millones de dólares, que tiene transferencia tecnológica, que sirve para mejorar nuestra matriz energética,
o la obra del gasoducto Vaca Muerta, que es una obra del orden de los 4.000 millones de dólares. Y vos tenés que elegir qué es lo que haces. Pero me parece central el tema de la energía nuclear, que Argentina tiene alrededor del 5% de su generación energética nuclear. O sea que ahí tenemos para hacer un desarrollo muy importante. Cuando uno compara esto con otros países, la verdad que hay mucho para desarrollar, y Argentina tiene una historia respecto a esto, ¿no? Vos Francia tiene alrededor del 70% de energía nuclear, Estados Unidos alrededor del 20%. Es decir, y nosotros tenemos ahí ventajas comparativas y un desarrollo tecnológico que nos puede poner en un lugar muy interesante en el tema energético, en el tema nuclear. Entonces yo lo que diría es que las cuestiones que sabemos que son solo mejoras, que no tienen riesgo, hay que acelerarlas. Es una inversión con 8 años de, ¿cómo se dice? 8 años de gracia en el pago, con 25 años de repago. Es decir, es una situación en la cual Argentina solo tiene para ganar. Y me parece que esto no hay que perderlo de vista, porque como se dice, que decía Perón, la política es la política internacional, ¿no? Entonces me parece que hay que aprovechar este tiempo para justamente para darle a las cuestiones estructurales de mediano plazo, darles importancia y darles ritmo, mientras por supuesto el gobierno se está ocupando de la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque te quería reiterar, esto de la energía nuclear es como un tema pasado de moda, pero sin embargo cuando uno ve Alemania tiene el 12% de generación de energía nuclear, Bélgica el 40%, Corea del Sur el 23%, para nombrar los países más importantes, ¿no? España 20%, más importante en PBI, Estados Unidos el 20%, como ya decía, Francia el 72%, es decir que ahí hay un desarrollo muy importante y que además diría que es un hecho de soberanía hacia adelante, ¿no? Bien, sobre el final tengo algunas cuestiones para compartir con ustedes. A ver, no sé ¿qué prefieren para los minutos finales? Les pregunto a Artemio, al profe, Amado. Algo de séptimo hijo. No, séptimo varón, no, más allá de eso. ¿Qué prefieren? ¿Hablamos sobre los dichos de Longobardi, de la salida autoritaria, o hablamos del aniversario de Sticky Fingers, el disco de Rolling Stone, cuya tapa fue la histórica tapa de Andy Warhol con el cierre con la cremallera? ¿Qué prefieren para este final? Yo compré el vinilo en disquerías, directo, en la disquería 43 de José María Moreno y Rivadavia, Stick Finger. Yo te diría que la formación y la preparación de Longobardi es bastante baja como para ocupar. Bueno, entonces además, vamos a terminar. El temor de Longobardi ya ocurrió, gobernó Macri, esa salida autoritaria. Claro. Ya pasó, ¿eh? O sea que sí, Matraza. Exactamente. Muy bien, Edu.